Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto volverlos a saludar el día de hoy, 14 de abril, poniéndonos en presencia del Señor para iniciar esta oración del día de hoy en el Evangelio de Juan 21, del 1 al 14. Primero que nada, pues bueno, vamos tomando conciencia de lo que la lectura dice. Es un evangelio maravilloso, es una de las esencias de mi actuar o de mi forma de vivir. Esta es una maravilla. Vamos viendo lo que nos dice. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos a la orilla del mar de Tiberias y se manifestó de este modo. Se encontraban reunidos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de los discípulos. Cuando Simón Pedro les dijo, voy a pescar, ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Y fueron y abordaron la barca. Pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, estaba Jesús en la playa, pero los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos le contestaron, no. Entonces Jesús les dijo, arrojen la red al lado derecho de la barca y encontrarán. Después de que la arrojaron, no podían sacar la red debido a la gran cantidad de peces que habían capturado. ¡Wow! Entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, este es nuestro Señor. Cuando Simón escuchó que era nuestro Señor, tomó su túnica, se la ciñó a su lomo, porque estaba desnudo, y se arrojó al mar para llegar hasta Jesús. Y los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red repleta de pescados, pues no se encontraban muy lejos de la tierra, sino como a unos 100 metros. Y al llegar a tierra miraron unas brasas puestas con un pescado encima y pan. ¡Wow! Jesús les dijo, traigan de los peces que ahora ustedes han pescado. Entonces Simón Pedro subió y arrastró la red a la tierra repleta de grandes pescados, 153. Y aunque era tanto el peso, la red no se rompió. Luego Jesús les dijo, vengan a desayunar. Pero ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era nuestro Señor. Acercándose pues, Jesús tomó pan y unos pescados y les ofreció. Esta era la tercera ocasión que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Palabra de Dios. Esta es una maravilla, es una de las ocasiones en las que Jesús comprueba y da como tarea a los discípulos la muestra divina del que resucitó. No solamente eso, obviamente por eso
me encanta escudriñar y un poco morfológicamente o metodológicamente ir desgranando este gran evangelio. Obviamente lo voy a desgranar de esta siguiente manera. Si analizamos y observamos este evangelio, pues nos dice, es una aparición de Jesús, nuestro Jesús, resucitado a la orilla del mar. Híjole, obviamente los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo lo que Jesús les enseñó, lo que Jesús profesó y lo que Jesús pedía que se hiciera. Tan es así que obviamente recordemos el Evangelio dice, cuando Simón Pedro dice, voy a ir a pescar, el resto dice, yo quiero ir contigo. ¿Por qué? Porque recordemos que fue una de las principales encomiendas que Jesús les pidió. Y obviamente estaban haciendo lo suyo, pescar, haciendo lo que Jesús les había pedido, en lo que Jesús los encontró y para lo que Jesús les enseñó a orar. Y obviamente aquí hay algo importante, todo lo que les enseñó lo estaban haciendo. Obviamente aquí hay algo importante y como lo dice el Evangelio, pues obviamente los pescadores, por más que estuvieron un día completo, una noche completa tratando de pescar, esa ocasión fue un día no fructífero, fue un día que no habían logrado encontrar a los peces. Y obviamente esto es importante porque Jesús lo sabe. Y Jesús vivo empieza a manifestarles que no van a ser días fáciles, que no van a ser obras que se van a notar tajantemente. Obviamente, ¿qué pasó? Pues obviamente fue una noche inútil, no habían pescado nada, pero aquí viene algo fantástico, así como en muchos pasajes de la Biblia encontramos, Jesús es el que se acerca, Jesús es el que empieza el acercamiento con nosotros. ¿De qué forma? Maravillosa. ¿Qué les dice? Obviamente, cuando todavía no está la visibilidad, dice el Evangelio, amaneciendo, cuando todavía no está toda la visibilidad completa, Él se presenta y les dice, ¿tienen algo? En este caso, el Evangelio nos dice, ¿tienen algo de comer? En otro evangelio de la samaritana, recordarán, dice, tengo sed. ¿A qué voy? Jesús, realizando nuestras labores y viendo que las hacemos de forma en la que Él nos ha enseñado, en este caso, como nos lo ha manifestado en la oración continua como discípulos, Verbum Dei, al estar orantes, vamos a tener las encomiendas, vamos a tener los actos que debemos de hacer. Y en este caso, vamos a manifestarlos tal cual conforme la palabra de Dios nos ha manifestado, esa palabra viva de ese Jesús resucitado. Y obviamente Jesús se nos apersonará, aún a pesar de que sea un momento en el que no lo puede identificar, porque los discípulos no lo identificaban. Obviamente estaba amaneciendo, no se veía perfectamente, no podíamos distinguir quién es, que nuestro día a día puede ser ese vecino, puede ser esa persona en el camión, puede ser ese en la escuela, trabajo, compañero, familia, puede ser esa persona que en ese preciso instante no la identificamos. Y obviamente nos va a pedir algo. En este caso, tienen algo para comer. Obviamente ellos de inmediato, sin titubear, porque así había sido, esto es, aunque no traigo nada,
pues si no traigo nada en las bolsas, ¿qué puedo ofrecer? Y obviamente, como la pregunta en el Evangelio fue muy precisa y muy directa, ¿tienen algo para comer? Recordemos que Jesús siempre les dijo, el que coma de este pan y beba de este vino, no volverá a tener hambre, ni volverá a tener sed. Obviamente, ellos eran creyentes, fervientes seguidores y aplicadores de esa palabra. Por eso salieron a pescar, por eso estaban realizando las actividades que Jesús les había enseñado. Y obviamente ante esa respuesta fue algo impresionante porque ellos lo hacían con fe. Y aún así, todos nosotros en nuestro día a día realizaremos grandes actos de fe y no veremos en un dado caso algunas circunstancias de resultados aparentes, pero Jesús estará ahí para decir, no estás tan alejado, porque recordemos que Él les dijo, al escuchar ese no, después de toda la noche haber estado buscando los peces, ¿qué les dijo? No les dijo corran 100 metros a tal distancia, vayan hasta el otro lado del... No, dijo, recojan esas redes, cambien de lado y vuelvan a arrojar las redes. ¿A qué voy? De que nuestros resultados y nuestros actos, que nuestra oración nos han manifestado o nos llega a manifestar con la escucha de la palabra de Dios, obviamente nos va a llevar con esto a que podremos estar ofuscados, cansados, pero sin perder la fe. Porque, ojo, palabras antes decía el Evangelio, con certeza no sabían quién les estaba hablando. Y aún así tuvieron la fe suficiente de seguir sus indicaciones. ¿Por qué? Porque cuando somos orantes de inmediato vamos a identificar cuando Jesús nos hable en voz de otras personas que están a nuestro alrededor, que están necesitadas. Y de inmediato identificaremos, aunque no esté o no tengamos la visión perfecta de saber qué es Jesús. Obviamente aquellos con toda la fe del mundo dijeron, ah caray, la cambiamos de lado y los peces abundaron. Obviamente vuelve a dar Jesús indicaciones. Para mí, reitero, lo dije al principio, es uno de los principales evangelios donde se profesa mucho de lo que yo ejecuto en mi vida o en mis actos, en mi día a día, porque yo al que está a mi lado, al que puedo sonreírle, aunque sea, trato de auxiliarle según la necesidad y mis posibilidades. Y obviamente aquí es algo importante porque en nuestra vida orante, siempre Jesús, al menos a su servidor, me ha pedido estar alerta y atento, porque obviamente se acercarán personas que no necesitan, así como se acercarán personas que por la gracia de Dios me harán identificar que sí, que me necesitan por la fe, no por los 5 pesos que pueda traer en el bolsillo, sino por la fe que les pueda profesar. Y obviamente ahí es lo que Jesús nos dice. Por eso yo interpreto en este punto de que a lo mejor estoy muy cerquita de lo que Jesús me está pidiendo que haga y nomás me hace falta girar en el mismo lugar para encontrar la necesidad o para encontrar mi fruto de la felicidad con la palabra de Dios. Veces nos ofuscamos, dice por ahí o versa por ahí un pequeño comentario dicho, no sé, que dice que va a entender, no me lo sé con plenitud, pero que da a entender de que cuando una puerta se cierra, una oportunidad se cierra, que yo creo que es mi oportunidad, muchas ventanas se abren. Solamente queda de nosotros estar atentos al momento de qué, de poder ayudar a las personas, de estar y llevarles la palabra de Dios. En todo momento vamos a encontrar la posibilidad
sin movernos, porque Jesús nos llevará a la necesidad y nos llevará a la satisfacción de esos actos divinos donde estemos. No necesitamos movernos, no necesito irme miles de kilómetros. Allí donde yo esté, tendré que hacerlo. Y obviamente, aunque lo escuche y no lo vea, y no lo identifique con precisión, sabré que es Jesús, siempre y cuando llevemos la vida orante. Y obviamente aquí dice, uno de ellos, bueno, más bien todos, obviamente al escuchar esa indicación, giren, saquen la red, arrójenla al lado derecho y encontrarán peces. Ojo, no titubearon, lo hicieron con esa precisión que cuando Jesús estaba vivo, cuando Jesús estaba con ellos todo momento, lo ejecutaron, confiaron y la fe ocasionó nuevamente que lograran esas grandes pescas. Y obviamente aquí me quedo con algo. Siempre Jesús iniciará esa conversación, esa cercanía con nosotros. Solamente hay que saber escuchar de alma a espíritu, escuchar internamente desde nuestra oración, identificar la voz, como él mismo lo dijo en otro evangelio. El ganado siempre escucha siempre lo va a escuchar. Estando orantes, identificaremos y estaremos atentos a eso. Y aquí, obviamente, alguien, digo, quisiera ser yo el discípulo amado, me encantaría, pero bueno, dice el Evangelio, el discípulo amado, aunque también me encantaría ser todos, ser el discípulo amado que de inmediato, sin titubear, o habiéndolo escuchado e identificándolo, no hizo más que decir, Él es mi maestro, Él es Jesús. Porque también me encantaría ser Pedro, ese Pedro que era tan actuando abruptamente, sin pensarlo, a la primera, como lo hizo aquí, al escuchar, es mi Señor, caray, no se vistió, sino que solamente cogió la ropa que estaba al lado, a su costado, y se arrojó al mar. Así como aquella otra parábola, parte de la Biblia, del Evangelio, que le dice, Señor, hazme caminar sobre las aguas. Fue el que le pidió y caminó. Aquí en este caso, sin titubear, saltó abruptamente y se dirigió hacia él. No le importó absolutamente nada. Así como las hermanas de Lázaro, cuando Jesús llegó con él, recordemos que una dejó absolutamente todo, por hacer lo que Jesús, al llegar, una acogida brillante, una cercanía, estar con él, mientras que la otra hermana se quedó. Pedro igual, no le importó absolutamente nada, ni la distancia, ni el mar, nada. Soltó las redes, dejó de ayudarles de las redes y se arrojó por Jesús. Obviamente esta es una maravilla. De igual forma, reitero, me encantaría ser ese Pedro que en cuanto lo escucho o sé que es él, corro hacia él. Usualmente procuro en la medida de lo posible, reitero, ser ese discípulo amado. No quisiera hacerlo, pero actuar como ese discípulo amado porque estoy en contacto constante, en oración continua, para poder identificar que la voz, aún a pesar de que en la vida cotidiana podemos encontrar que hay personas que saben imitar a algunas otras personas, busco en la medida de lo posible con mi oración estar siempre en contacto para que el sonido, voy a decirlo así muy técnicamente, la fonética, el timbrado de voz, no se me olvide jamás, para que cuando lo pueda ver con la niñita que está aquí en la puerta de la casa, la que está allá en la esquina, la señora que está vendiendo tamales, yo pueda identificar de inmediato esa presencia divina, ese Jesús vivo, y poder estar atento y activo
a esa palabra viva para ayudar. Y obviamente aquí, como lo dice el Evangelio, Pedro corrió, o sea, no le importó absolutamente nada. El resto de los discípulos, ¿qué hicieron? Hasta el discípulo amado, que lo único que hizo fue detectar, dijo, ese es mi maestro. Pero aún así, no soltó lo que Jesús le había encomendado, que en este caso sean pescadores de hombres. Él estaba con la red y no los quería soltar, como esos apóstoles que buscan a esos discípulos y esos discípulos que en su caso se aferran a no soltar a ese apóstol, a ese pastor. Y claro, así también quisiera ser yo, que donde Jesús me diga, escóndete, perdón que lo diga así, escóndete, no te muestres como pez, no te muestres a los apóstoles, y en el momento en el que Jesús me diga, porque ese momento fue el preciso instante en que a los apóstoles les dijo, tiren las redes al lado derecho. Y los peces llegaron ahí. Quisiera también ser como ese pez que en cuanto Jesús diga algo, de inmediato hacer las actividades que Él me encomienda. Me encantaría, hay veces que se me olvida, hay veces que no los escucho, hay veces que se me va, o hay veces que no lo realizo. Debo de ser honesto, pero siempre en la medida de lo posible busco estar atento y activo en esa circunstancia. Y obviamente todo esto, una vez pescado, avanzan hacia la orilla, porque obviamente lo primero que quieren es volver a estar con Jesús. Y algo maravilloso. ¿Qué pasa cuando llegan a las, ¿cómo se llama? A la orilla. Híjole, algo brillante. Perdón, obviamente en ese momento, en el pasaje de la Biblia, no dice, como dicen otros pasajes. Lo voy a decir como dice ahí. O como se entiende y se ve que dice ahí. En este pasaje dice, Jesús, más bien ellos vieron que ya estaba un brasero ahí prendido. Ya había un pescado y ya había pan. O sea, ya Jesús nos tenía preparado todo. ¿Por qué? Obviamente ese es el festín, ese es el festejo de seguir la palabra divina, de seguir la palabra viva de Dios. Siempre haya o no hayamos tenido una noche fructífera o una noche inútil, Jesús, siempre y cuando lo hagamos en presencia de Él, Jesús nos dará ese festín. Aquí ya les tenía preparado, ya tenía el brasero, ya tenía el pescado, ya tenía un pan, pero aún así les dice, traigan de esos peces frescos que acaban de pescar. Traigamos más apóstoles frescos, con fe y con la esperanza de Dios y de Jesús en la divina palabra. No traer, o al menos yo así lo visualizo y así lo profeso, sí busco darles la palabra de Dios a todos, pero no a todos los busco acercarme a mí. Yo me acerco para que conozcan a Dios como yo y a Jesús como yo lo he orado. Ya decidirá Él, la persona, si se acerca o entra con la presencia divina. Yo le auxiliaré, yo le apoyaré, pero seré solamente ese paliativo que está auxiliando, vigilante, porque Él es el que tendrá que hacerlo todo. Y obviamente, por este listado va de la mano con algo que he comentado, el momento en el que Jesús y Dios nos tienen preparado, va a ser el momento en el que no hay marcha atrás. ¿Podré yo haber ido a 70,000 retiros y seguir siendo la persona equivocada para la presencia de mis seres queridos, para la presencia de las personas que están a mi alrededor? O en su caso, pude haber ido a un solo retiro y la palabra de Dios cambiarme con ese solo retiro. Y ahí obviamente es donde menciono o quiero llevar a lo que Jesús ya nos tiene preparados. Quizás no todo lo que vayamos a comer, pero sí
lo que vamos a ejecutar en su presencia. Obviamente podrá haber 20 personas que me digan una cosa, pero yo lo voy a entender con una porque estoy en el momento adecuado, porque Jesús me tiene preparado. Y obviamente les pide, aporten. Por eso le dice, traigan de esos peces que han traído, que han cazado, que han pescado. Pedro, pues obviamente corre de inmediato. Nuevamente, intempestivamente corre por ayudar con la red y sacar esos pescados. Pero algo maravilloso, eran tantos pescados y una red que no se rompía. Vaya, vaya, algo tan figurativo en lo que es ser apóstol, en profesar la fe, que al final del día, lo digo con estas palabras, Jesús nos pone, Dios nos pone la palabra, el Espíritu Santo nos da esa sabiduría para que esa red, esa fe, no se corrompa, no se quebrante, no se rompa aún a pesar de todo el pesar que pueda traer, de todos los problemas que podamos tener, siempre y cuando tengamos fe y seamos orantes. Y obviamente aquí, aquí hay algo que, otra parte también del Evangelio que me encanta porque no solamente Jesús empieza la cercanía cuando dice, ¿tienen algo de comer? Sino que también, una vez que ya están aquí y ya trajeron algo, ¿se acuerdan que dice en otra parte del Evangelio, ve y deja todo, coge tu cruz y sígueme? Aquí les dice, tráiganme de los peces que han traído. Y aquí, obviamente, algo maravilloso, Jesús hace una indicación. Voy a hacer otra palabrita. Jesús hace una maravillosa invitación. Vénganse a desayunar. Ya tenía todo preparado. Habían pasado toda la noche intentando pescar, pero nos dice, vénganse a desayunar. Obviamente, reitero, porque aquí en el Evangelio lo manifiesta, ninguno de los que estaban ahí se atrevió a preguntarle. Reitero, estaba total y completamente amaneciendo, o sea, no estaba con tanta luz, había un poco de obscuridad. Cuando va amaneciendo no se ve, o al menos yo que uso lentes no veo también con tanta claridad, pero obviamente no preguntan porque el ser alguien orante, ellos seguían haciendo lo que Jesús les enseñó, orar y hacer las cosas buenas que les había enseñado, a sanar, a curar, a hacer todas esas maravillas que Jesús ya les había enseñado. Y obviamente no tuvieron que preguntar quién era, sino que supieron que era Jesús. Supieron que era Él. Y obviamente Jesús, de nueva cuenta, los vuelve a alimentar. Les vuelve a dar pan y pescado. ¿Para qué? Para estar siempre saciados de Él. Obviamente aquí, híjole, reitero, es una de las principales formas en las que para mí se basa mi forma de vida o mi forma de ser, porque al final de cuentas, reitero, aún a pesar, algo importante, los discípulos, el discípulo amado lo identificó por el oído, no por la vista. Pedro solamente con el sentir dijo, ¡ay, es él! ¡Corro! Obviamente el punto al que quiero llegar es que estando orantes, estando en presencia de Él, hacer nuestra vida de oración constante nos va a ocasionar que cualquier persona, perdón que lo diga cualquier persona, que en cualquier persona, mejor dicho, en cualquier persona, Jesús se nos va a hacer presentes. Y nosotros seremos como esos apóstoles que están en el mar o en el lago o en nuestro trabajo o en nuestra escuela o nuestra casa, haciendo nuestras actividades diarias
conjunto con lo que en la oración se nos ha enseñado, pero alguien ajeno a lo que estamos haciendo fuera de la fuera del mar, allá en la orilla, alguien me gritará y yo tendré que tener la habilidad de ser ese Jesús. Perdón, tendré la habilidad de identificar que ese que me habla es Jesús en cualquiera de las personas, y de igual forma me va a alimentar, porque Jesús vivo estará en cualquier persona, como lo dice el Evangelio. Él estará con nosotros hasta el último día de nuestra humanidad, con todos y cada uno de nosotros, porque Él ha sido y será la verdad y la vida. En este caso, yo reitero, en mi forma de vida es: cualquier persona que está aquí afuera me puede llevar y traer a la presencia de Dios. Ojo, tengo que estar muy atento, porque no todos, por desfortuna, no todos tenemos esa situación de estar siempre orantes para poder ser instrumento de Jesús y de Dios, para hacer divino o más vivencial la palabra de vida de todos y cada uno de nosotros. En este caso, el día de hoy, bajo este evangelio, seamos ese discípulo amado que con el simple timbrado de la voz, con el simple ver, aunque no lo vea con los ojos, con el simple hecho de estar orantes, identifiquemos a Dios en cada una de las personas que nos rodean y están cerca de nosotros, y a su vez también seamos como ese Pedro, que en el primer momento en que alguien me dice es el Señor, de inmediato corro, me apresuro y camino a estar cerca de Él. ¿Qué presencia va a ser? No lo sé. Una niña, mi suegro, mi suegra, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi primo, mi hermano, mi papá, quien sea. Pero hay que estar atentos, porque Jesús se nos mostrará en cualquiera. Y pues reitero, el Evangelio dice, no lo identificaban. No importa identificarlo con la vista, importa identificarlo con la fe. Hermanos, vayamos el día de hoy a identificar a ese Jesús vivo, a esa palabra de vida que va a estar en nuestro día a día, a la orilla de esa playa, a la orilla de nuestra vida, dándonos indicaciones de qué hacer en su nombre. Dios les bendiga, que tengan un maravilloso día viernes, que descansen, sigan celebrando todavía la semana de Pascua. Que descansen. Hasta luego, buen día.